donde terminado de controlar un local, me iba al otro y ya estaban haciendo macanas en el que acababa de controlar. Ha sido un momento muy difícil donde yo del rubro no conocía casi nada. Si uno no tiene la gente adecuada, muchas veces se termina frustrando y por ahí hasta puede terminar en bancarrota. Donde al principio me costaba controlar todos los negocios porque no estaban hechos en cimientos sólidos. ¿Qué le podría decir a un carnicero sobre que se capacite, que aprenda cada día más? Bienvenidos, esto es Al Hueso Podcast y hoy vamos a estar con un amigo, un invitado muy especial. Seguramente lo conocen si siguen el contenido de Rey Academy. Es empresario de la carne, ex deportista profesional. Ahora él nos va a contar. Un gran amigo, Simón Poliche. ¿Cómo estás, Simón? Muchas gracias, amigo, por la invitación y otra vez te felicito, la verdad, por todo lo que estás haciendo y generando ahora en los carniceros. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días acá en Mar del Plata? La verdad, fantástico. Estoy muy contento de estar acá. Me sorprendí con la ciudad, hace mucho tiempo no venía. Me encontré con una ciudad muy linda, grande, limpia. La verdad que una arquitectura hermosa y me sorprendió sobre todo el poder de los empresarios que hay acá, ¿no es cierto? Hablaba el otro día con vos, las cantidades de franquicias que nacieron acá en Mar del Plata y hoy están en gran parte de la Argentina y también en otras partes del mundo. Buenísimo. Hacemos una pregunta muy nuestra, para romper un poco el hielo siempre en Al Hueso Podcast, que es, si fueras un corte de carne, ¿cuál serías? Nunca me hubiese imaginado que me haga una pregunta así, la verdad. Si fuese un corte de carne, yo diría que el lomo. El lomo, lo que ustedes acá llaman por ahí el ojo de bife. Yo creo que es un corte muy versátil, que uno lo puede hacer a la parrilla, lo puede hacer al horno, lo puede hacer con distintas salsas, lo puede comer con hueso, sin hueso. Yo creo que sería ese corte por la versatilidad que puede tener. Que puedes tener vos también. Por eso lo asemejo, sí. Si te dijera un corte, o en realidad una comida, pero tiene que ser con carne porque nosotros nos dedicamos a la carne, que te lleva a un lugar, a una infancia, a un pariente, a una vacación de una abuela, lo que sea, ¿cuál sería ese corte? Y mira, siempre me acuerdo de las milanesas que como en la casa de mi abuela, de los Bulló, comidas familiares de 15 personas hasta 20 por ahí, y que hacían milanesas al horno, fritas, todavía milanesas de nalga, siempre con limón, con salsa inglesa, con mayonesa, sabora. Ese corte siempre me lleva a ese momento que era generalmente los viernes al mediodía o por ahí los sábados. Tengo un gran recuerdo de esos tiempos. Qué bueno. Y si tuvieras que hacer un plato de comida con un corte de carne para una persona muy especial, ¿quién sería esa persona muy especial? Y el que se enoje, el que no va a estar ahí. Creo que sé la respuesta. ¿Quién sería esa persona muy especial en todo tu mundo? Puede estar o no estar presente. ¿Y qué corte le cocinarías? Esa persona muy especial es mi viejo, quien me acompañó siempre en todos los momentos de mi vida. Y le haría una picana porque él es fanático de la picana. Cada vez que me pide que le lleve un asado para el campo, se enoja cuando no le llevo picana. Entonces es un corte que para él nunca puede faltar. Decime, hablando de tu viejo, ¿cuáles son esos valores que él te inculcó? Si podría decir 2 o 3. Mira, siempre me inculcó la honestidad, la perseverancia y el trabajar por mis objetivos. Que si me planteo algo lo puedo hacer, depende de mi voluntad. La honestidad para siempre quedar bien en cualquier cosa que haga o cualquier trabajo que me toque con otra persona, siempre ser pulcro en ese sentido. Y la perseverancia, porque muchas veces las cosas tal vez no salen como uno espera, pero tarde o temprano al que se esfuerza se le termina dando. Qué bueno, qué buena enseñanza para los dueños de carnicería. Sabemos que la honestidad es algo que cuesta mucho, ayer lo hablamos. A veces el sistema y no ganar plata empuja al carnicero a no ser honesto, ¿no? Entonces, entendiendo esto, de tu crianza y de tus valores, ¿quién es Simón Poliche? ¿Quién es Simón Poliche? Simón Poliche es perseverancia,
es buscar sus objetivos, trabajar duro, amigo, fiel, honesto, y nunca cambiar la esencia para quedar bien con otro o en algún contexto, siempre mantenerme fiel a mí mismo. Sabemos que fuiste deportista profesional de rugby, jugaste en Francia y un momento tuviste que volver porque tu viejo estaba enfermo, acá a Argentina. Te encontraste con 4 carnicerías y ¿qué pasó? Sí, por ahí no fue como vos decís de que él ya estaba enfermo y yo volví, fue una corazonada, fue algo muy loco, que justo volví y un mes después él se enfermó. Entonces ahí tuve que pasar al frente de las 4 carnicerías, del campo, de la faena, donde terminado de controlar un local, me iba al otro y ya estaban haciendo macanas en el que acababa de controlar. Ha sido un momento muy difícil donde yo del rubro no conocía casi nada, estaba muy crudo, no tenía experiencia laboral en el rubro cárnico, siempre había trabajado en relación de dependencia, los pequeños trabajos que hice en Europa por tener alguna experiencia, pero de ahí pasar a ser jefe, a tener empleados, a tener gente a cargo, a tener que ser líder fuera de la cancha, fue un golpe muy duro y sobre todo cuando ya hay plata de por medio y hay otro tipo de intereses, si uno no tiene la gente adecuada, muchas veces se termina frustrando y por ahí hasta puede terminar en bancarrota. Qué loco, ¿no? Porque nunca habías tenido ni siquiera un trabajo capaz de mucho tiempo. Viniste de Francia, te hiciste cargo de 4 negocios de tu viejo, que vendían 16 medias por semana los 4 negocios. Cerraste 3, te quedaste con 1. ¿Y cuántas medias llegaste a vender? Y hemos llegado a vender 160 mitades. ¿Por semana? Por semana. La verdad que fue un cambio abrupto, donde al principio me costaba controlar todos los negocios porque no estaban hechos en cimientos sólidos. Esa casa era un castillo en naipes, donde si el viento soplaba un poquito se derribaba todo el castillo. Así que ahí fue donde empecé a decidir cerrar los distintos locales, me focalicé en uno solo y dije, bueno, es momento de aprender bien el rubro, interiorizarme más. Puse mi oficina dentro de la carnicería básicamente. Tomé cada curso que encontré sobre carne, estuve al lado de los carniceros viendo. La verdad que fue un momento de mucho aprendizaje para después poder volver a salir con otro tipo de sistema, con otro tipo de control, con otro conocimiento, con otro aplomo, con otro equipo, volver a abrir nuevas sucursales. Qué loco, ¿no? Porque yo, que te conozco y que trabajo con vos y que te veo de afuera, para mí sos uno de los ejemplos de que saber del oficio de la carne es importante, pero hay un montón de otras cosas que el carnicero no las tiene como importantes y son más importantes, que es el liderazgo, el tema de aprender constantemente cómo ser cada día más profesional. Y vos dijiste recién que te gustaba profesionalizarte, aprender cada día más. ¿Cuál fue ese beneficio de aprender? De no quedarte en el molde, como se dice, y querer seguir creciendo cada día. Bueno, la verdad que es muy loco porque cuando era chico no era el mejor estudiante. De hecho, me llevaba todas las materias, no me gustaba estudiar, me dedicaba al deporte. Y ahora que estoy en el mundo empresarial, veo lo importante que es el aprender, el estudiar, el ser humilde, el ver qué es lo que hace otra persona que le va mejor que a uno. En lugar de ser envidioso, poder conversar, poder juntarse de otra tipo de persona que tiene otra mentalidad mucho más abierta. Yo, lejos de ver competidores, veo compañeros, veo cómo podemos hacer mejor las cosas. Y en el rubro de la carne que hay mucho por hacer, realmente, desde lo que es higiene, lo que es seguridad, lo que es limpieza, lo que es el mismo trabajo de la carne, que hay que profesionalizarlo mucho. Somos uno de los países que tiene una cultura cárnica más importante en el mundo, pero todavía hay gente que tira la carne al piso. ¿Me entendés? Entonces, el hecho de aprender es poder ser mejor el día de mañana y poder aplicar lo que aprendo hoy mañana. Porque lo que sé hoy
tarde o temprano va a quedar en el pasado y va a ser algo viejo. Sobre todo que se vienen nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nuevos sistemas, métodos y demás. Momentos. Tenemos que ser muy competitivos y la competitividad hoy está ahí. Realmente es muy, muy pequeña esa diferencia. Sí. ¿Qué le podría decir a un carnicero que dice que está todo inventado? ¿Viste el típico pensamiento del carnicero de toda la vida? ¿Qué le podría decir sobre que se capacite, que aprenda cada día más? Yo le diría que se fije dónde está y si cree que podría estar mejor. Si él cree que está en el mejor lugar del mundo, ese es su techo. Ahí se termina. El que cree que tiene mucho por aprender y que puede seguir aprendiendo de otras personas, tiene todo por hacer. Esa es la verdad, puede reinvertir un montón de cosas. Nosotros veníamos hablando hoy el detalle del delivery, de cómo llegamos a la casa del cliente, la presentación de los cortes, cómo le facilitamos la vida. Y por ahí hay gente que todavía dice, no, delivery no hago me pasa este problema, este otro, me quedo en lo simple y su techo es corto. Tienen que cambiar esa mentalidad, me parece, si quieren hacer grandes cosas. Si le alcanza con lo que tiene, buenísimo, bien por ellos. Sí, ni hablar, uno no está obligado. Vos sabés que vos nombraste un montón de aristas del aprendizaje, la profesionalización, la limpieza, la sanidad, pero yo creo que vos sos crack en una cosa que no nombraste y es el marketing, ¿no? Contanos un poco sobre cómo fue aprender de marketing, cómo fue esa capacitación. Mirá, a mí el que me voló la cabeza con lo que es ventas y marketing es un tucumano que se llama Martín Marlini, trabaja mucho en lo que es inteligencia artificial, de hecho yo aprendí muchísimo con él y él me despertó algunas cositas como poner al cliente en el centro. Después hablábamos por ahí de algunos personajes de Buenos Aires que enseñan una metodología de Disney, poner al cliente en el centro, algo que nunca lo había pensado, nunca lo había escuchado y que muchas veces yo como dueño de carnicería buscaba la ganancia propia, buscaba la corta. Si venía un cliente a devolverme algo no se lo quería cambiar, ¿visto? Porque pensaba que me querían regatear con eso, ¿visto? Y ponerlo al cliente, escucharlo, saber qué es lo que le pasa. Mi carnicería hizo un antes y un después cuando empecé a llamar a los clientes. Yo decía, che, ¿qué pasa que no vendo más? ¿Qué pasa que hay clientes que no vuelven? ¿Qué pasa que hago trabajo de marketing en ese momento, pero era como, lo veía como un inodoro, entraba por un lado y se iba por el otro y no los retenía? Cuando empecé a escuchar, me atienden mal, me dan mercadería que no quiero, no me cortan los cortes que yo quiero, cada vez que voy no hay lo que busco. Me puse en el papel del cliente, en la situación del cliente. Es como que el cliente te da las balas que después podés usar para hacer marketing, ¿no? Porque cuando un cliente te da una objeción, que es justamente eso, ¿no? Me atienden mal, esto, lo otro, tenés herramientas para saber dónde tenés que fortalecerte, dónde tenés que crecer, cuáles son las áreas en que tenés que crecer, y una vez que creciste, le ofrezco eso al cliente, si eso es lo que el cliente quiere. Entonces la pregunta era, si yo le podría decir al carnicero cómo hiciste para vender de 16 media en 4 carnicerías a 160 en una sola carnicería. ¿Cuál fue el método? Que escuche al cliente, básicamente eso. Realmente que sea humilde, que lo escuche. El famoso dicho, el cliente siempre tiene la razón. Y hay que ponerse a ver qué es lo que el cliente busca, sobre todo hoy que la competencia de la carne es muy fuerte y mucha gente hoy está comprando en el supermercado. ¿Por qué? Porque el súper tiene buenos precios, tira alguna oferta y tiene la comodidad de comprar muchas cosas ahí también. Entonces nosotros que tenemos solamente carnicería y muchos no vendemos verduras, no vendemos conservas ni nada de eso, nos dedicamos solamente a la carne, nuestra atención y calidad tiene que ser excelente. Donde por ahí el precio no lo es todo, sí es importante, no lo es todo, pero la atención sí es lo que marca realmente una carnicería y es por eso que un cliente vuelve, por cómo lo atienda. Y yo sé porque me contaste, vos empezaste a llamar cliente por cliente, ¿cómo es eso? En ese entonces tenía un encargado con el cual nos dividíamos una base de datos que había conseguido y hacíamos 30 llamadas a la mañana, 30 a la tarde. Yo me ponía junto a él donde armábamos un speech
justamente porque era una llamada en frío, es muy difícil y mucha gente no te quiere atender o te corta el teléfono y hay que estar preparado a esa negativa. Y llamábamos justamente, hola, buen día, te hablo de Finca San Ramón, soy Simón, mirá, hace mucho tiempo hemos notado que no estás viniendo por la carnicería, queríamos saber cuál es el motivo. Muchos nos decían por mala atención, por mala calidad, pocos nos decían no, me mudé, ahora vivo en otro lugar, me queda más lejos, o algunos justo era en época de verano, era enero, febrero, marzo, esa época baja para la carne, sobre todo allá en el norte. Nos decían estamos de vacaciones, entonces cuando volvemos a comprar, pero era la importancia de estar. Che, marcamos algo distinto, ninguna carnicería o ningún local me llamaba para saber qué había pasado. Entonces eso a la gente le gustaba. ¿Y tendría socio? Mira, la verdad es que es muy difícil. Me encantaría tener a alguien de mi familia porque por ahí veo, tengo algunos amigos que están metidos en rubro de carne también, 2 hermanos, y los veo cómo trabajan, cómo se potencian, cómo tienen perfiles distintos entre ellos. Uno crea el negocio y después le pasa el quilombo al otro que es mucho más ordenado, el contador, ¿ha visto? Y le dice si podemos, no podemos, vemos cómo hacemos. Por ahí hay veces que me siento solo, por ahí con mi viejo está muy bueno porque compartimos mucho, pero son generaciones distintas, tenemos puntos de vista muy distintos. De hecho, él muchas veces no está de acuerdo con el crecimiento mío, por ahí ve cuando me río en algunos problemas y no le gusta o se preocupa. Pero me encantaría tener a alguien así, una mano derecha en quien le pueda confiar absolutamente todo, como para poder potenciar todavía el crecimiento del negocio. Y además creo que es más divertido. Y si tuviera que decir 3 cosas para elegir un socio, ¿qué sería? Lo primero, tiene que ser buena persona. Una buena persona no se crea, o sea, se nace para mí directamente. De ahí tiene que ser, tenés que buscar a alguien que sea tu contrafrente, por así decirlo. Si uno es desorganizado, el otro tiene que ser bien ordenado. Si uno es bueno para crear los negocios, el otro tiene que ser bueno para administrarlos. Porque no siempre el que crea el negocio es bueno para administrarlo, bueno para hacerlo crecer. Eso te escuché decir un par de veces y la verdad que me quedó dando vuelta en la cabeza porque digo, hay mucha verdad en ese tema. Uno no es bueno para hacer todo, pero hay que identificar en qué somos buenos y aprovecharlo. Y que podemos seguir aprendiendo. Contame un poco sobre el proyecto de talento juvenil. Bueno, no sé si es solamente talento juvenil, yo creo que lo haría bien abarcativo. Yo creo que hoy los talentos, los oficios, los carniceros cada vez son menos, son escasos. Ese carnicero que te volteaba 20 mediareses, te hacía embutidos, milanesas, te vendía en mostrador todo el mismo día, creo que hoy ya casi no existe, digamos, son de otra escuela, otra generación que estaban acostumbrados a un trabajo distinto. Hoy yo creo que hay que especializarlo a los muchachos y hay que formar esos nuevos talentos porque carniceros cada vez son menos, ya vienen con mañas, ya vienen de otras formas de aprendizaje que por ahí en mi carnicería no se adaptan, están acostumbrados a vender cortes que no son al cliente, por ejemplo, que para mí eso es un engaño. Hay que saberle explicar al cliente, che, no tengo esto, te vendo tal otra cosa. Y es darle la oportunidad también a la gente, ¿no es cierto?, que esté dispuesta a aprender, que tenga su humildad y quiera aprender un nuevo oficio. El oficio de la carne es impresionante, la salida laboral que tiene y la escasez de buenos talentos que hay. Entonces ahí es donde empecé a tomar esa postura de decir, bueno, prefiero traer a alguien que sea albañil, por ejemplo, y que aprenda. Esa persona va a estar mucho más contenta de estar cortando un pedazo de carne en un ambiente fresco, bajo techo, sin que le dé el sol, sin la lluvia y demás, a estar cargando ladrillos, bolsas de cemento y demás todo el día construyendo una casa. No es por menospreciar ni nada, pero simplemente por ahí escuché eso de otras experiencias que estaban agradecidos. Che, la verdad estoy contento de estar aprendiendo este oficio que sé que voy a tener salida laboral y no se me lastiman las manos, no tengo estos problemas, no estoy cargando pesos pesados todo el día. Y además el trato con la gente, ¿no es cierto? Eso te alegra muchas veces el día también. Y entonces, ¿cómo es el proyecto en Tucumán? Mira, el proyecto es hacer pasantías. La idea es poder formar estos nuevos talentos y
profesionalizar estos talentos y formalizarlos. Yo quiero que también participen de una forma legal para que puedan tener su seguro en caso de tener algún tipo de accidente o lo que sea. Y estamos trabajando con el Ministerio de Producción y Economía de Tucumán y con la Dirección de Trabajo para justamente tener el aval de ellos para poder traer a estas personas, poder tenerlas en regla como corresponde y poder enseñarles para que el día de mañana terminen esa pasantía, tengan un diploma, una certificación de que pasaron este aprendizaje, ya sea siendo cortadores, despostadores, elaboradores de embutidos, de milanesa, de hamburguesas, para que tal vez si en mi carnicería no quedan, puedan salir a buscar otra oportunidad laboral en las distintas carnicerías. Es un proyecto bastante interesante, el cual puede empezar en Tucumán y puede terminar en toda Argentina. Sí, y lo hablábamos el otro día de poder presentarlo en toda Argentina y por qué no en Latinoamérica, porque sabes que tenemos la apertura ahora con esto de Rey Academy, que está siendo expuesto en toda Latinoamérica y que contás con todo nuestro apoyo, obviamente, porque queremos lo mejor para el sector. Y que los carniceros pueden estar sabiendo de esto, ¿no? De que hay un proyecto, de que una persona que se levantó en Tucumán, una vez se piensa que no puede cambiar el mundo, pero en realidad una idea que crece, que tiene fe, que tiene trabajo, puede crecer hasta no sabemos dónde, ¿no? Qué loco. Hay que ejecutar la idea. Muchas personas tienen ideas brillantes, pero son pocas las que pasan a la acción. Hay que empezar a moverse, levantar el teléfono, ir, buscar. Esas oportunidades están, pero están para quien busca, para quien toca la puerta. Y si le rechazan en 5 puertas, va y busca la sexta, la séptima y sigue insistiendo hasta que toca la correcta y ahí le abren la puerta, ¿no es cierto? Para decir, bueno, yo te escucho, veamos, hagamos, probemos. Si sale bien con vos, por ahí lo podemos hacer mucho más abarcativo y sobre todo hacerle un bien a la comunidad. Eso es lo más importante. Enseñar, educar. Desde decir buenos días a enseñar a alguien que atrás de un mostrador te diga buenos días, te reciba bien, muchas veces te cambia el humor, te cambia el día. Hay que terminar con esos carniceros que te reciben cortando la carne, mirando hacia abajo y no tienen ese contacto visual con el cliente. Hay que saber darle esa experiencia al cliente. Sí, sobre todo terminar con la guerra de patrón-empleado, ¿no? Somos todos uno. La verdad es que somos todos uno. El patrón sin el empleado no puede hacer gran cosa y el empleado sin el patrón tampoco. Van de las manos. Y yo soy de la política. Repartir ganancias es fácil. Repartir pérdidas es mucho más difícil. Y si el carnicero por ahí se pone en la contra o el mismo patrón se pone en lados opuestos en lugar de pelear para ir en el mismo sentido, terminan tarde o temprano mal las cosas porque ahí están buscando la ventaja corta. Buscan la ganancia del día, pero no están pensando en que el cliente vuelva, en que tenga una buena experiencia, en que el cliente hable bien de la empresa, de la marca, del carnicero, de quien sea. Es un trabajo en conjunto. Sí, como dicen, el árbol no lo deja ver el bosque, ¿no? Así es. Simón, yo sé que tu pareja fue candidata a diputada en estas elecciones, acá en Argentina. Y hablábamos el otro día porque cuando hablamos formalización, el carnicero le tiembla en la rodilla. No, formalización, poner gente en blanco, impuestos. Y es entendible, entendemos que no, como no hay rentabilidad, cuesta mucho formalizar a los carniceros. ¿Qué sabes de lo que se viene de impuestos, de la ley acá en Argentina de impuestos y de la ley que se viene de trabajo? Mira, yo en Tucumán pertenezco al Instituto de Desarrollo Productivo de la provincia, de la parte de honor como joven empresario y empresario de la carne. Y ya había escuchado hablar al ministro de Economía de Tucumán en diciembre del año pasado hablar sobre esto del super IVA, que ya lo tenían en carpeta. El gobierno de Tucumán es muy dialoguista, está dispuesto a mejorar. No quiero entrar en partidos políticos ni nada de eso. Simplemente destacar la importancia del diálogo, ver la realidad que a uno le toca, la modernización que a uno le toca con todo lo que son la robótica, inteligencia artificial, los medios de atención y demás. Hay que saber adaptarnos a la coyuntura en la que vivimos, ¿no es cierto? Y poder facilitarle un poquito más al dueño de carnicería, al empresario, para que quiera tener todo bien. A mí me gustaría tener todo bien, al menos 7, 8, 9 puntos, me encantaría,
para dormir bien, estar tranquilo, tener todo en regla, poder trabajar tranquilo y pensar cómo puedo ganar más plata, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo dar un mejor lugar de trabajo a mi gente, cómo educarla mejor. Yo creo que es algo que se puede venir, no sé si en los próximos meses, en el próximo año, pero hoy las reglas del juego son las que tenemos, hay que saber jugar con eso y plantear el partido y salir a ganarlo. Es la realidad. Pero fíjate vos, esta forma que yo estoy planteando de pasantías es una forma en la cual puedo tener a esa gente en regla sin tener costos excesivos, porque el carnicero se hace con la práctica y de ahí viene lo que yo propongo con la pasantía. Uno no puede aprender atrás de una computadora a ser carnicero. Carnicero aprende cortando, atendiendo, haciendo todos los días. Estamos en el Hueso Podcast. El señor es Simón Poliche, de Finca San Ramón. Siempre me equivoco el nombre, pero lo dije bien. Y te tengo que hacer la pregunta al hueso. Todas 3 preguntitas que te incomoden. ¿Estás listo? Vamos. ¿Cuál fue el peor momento en tu carnicería o la peor época que hiciste tirar todo, que no querías más? Mira, el peor momento fue sobre todo el primer año y medio, tal vez, el cual era todo un periodo de transición de mi viejo hacia mí, donde era muy joven todavía, estaba muy crudo, no sabía el rubro, estaba en búsqueda de herramientas, pero no las conseguía. No estaba rodeado de la gente adecuada en ese momento. En algún momento me robaron muchos kilos en una semana, donde te aseguro más de un carnicero lo hubiesen fundido. Nosotros teníamos una espalda en ese entonces. Pude detectar ese robo justamente por los controles que hacía semanales, pero che, ¿qué hago ahora? ¿Quién ha sido? Después descubrí cómo estaba el sistema, digamos, la metodología de robo, y fue algo muy doloroso porque era el momento que más necesitaba esa gente que no conocía y tenía que depositarle confianza. Y en ese entonces deben haber pensado: el papá seguro no sale, estaba internado en terapia intensiva mi viejo, gracias a Dios hoy está bien, pero en ese momento deben haber pensado: el padre no sale, el chico es muy joven, todavía no sabe el rubro, anda todo el día afuera controlando, y se hicieron una fiesta. La verdad que ese momento fue muy doloroso, donde después se me hizo muy difícil confiar en las personas. Digo, che, después de esto, ¿cómo hago? Yo creo que ese ha sido uno de los momentos más difíciles. ¿Y si me podría decir un error que cometiste con algún empleado que no vas a volver a cometer? Mira, hace poco me pasó, estoy triste porque le di una oportunidad a alguien que lo saqué de otro trabajo, apareció de otro trabajo, vino muy de abajo, fue ayudante carnicero, después aprendió a hacer la molida, los embutidos. Hoy en día ya estaba atendiendo el mostrador después de casi un año de haber estado aprendiendo, trabajando conmigo. Tuvo la mala suerte de que le robaron la moto de mi carnicería. Legalmente no soy responsable de las cosas que pueden robar en ese lugar, pero entendía que él estaba pasando una mala situación familiar, era su medio de transporte, y decidí apostar por él. Lo miré a los ojos, le di la mano, le di una moto nueva. No pasaron 2 semanas y siguió fallando. Me faltó toda una semana, mucho ida y vuelta. ¿Visto cuando te genera más malestar? Me entristecía a mí a la distancia. Me comunicaban mis administrativos: che, se fue tal persona gritando, amenazando, tal cosa. Y vos decís: hermano, te acabé de dar la oportunidad, te acabé de dar una moto 0 kilómetros que tal vez nunca te hubieses comprado. Yo te la financio, pero se terminó yendo con esa moto. La verdad decidí, ¿sabes qué? Seguí de largo, seguí tu camino, porque acá, lejos de sumar, estás restando. Qué loco, ¿no? Porque la vida pone las cosas en su lugar. Y esas cosas no nos tienen que poner tristes, porque ponen las cosas en su lugar y está bien así. Una moto, para vos, quizá no sea mucho, pero lo que se perdió esa persona por estar
en una empresa que viene en crecimiento, que quiere lo mejor para sus empleados, seguramente perdió mucho más. Simón, ¿algo que quieras decir o estás bien? Estoy tranquilo, amigo. Lo que vos quieras, podemos seguir. No. Era para despedirte, para agradecerte por la visita, por compartir, por lo que significaba para mí en lo personal, desde el primer día que hablamos. Y te felicito por meterle para adelante, por ser emprendedor, por ser uno de los futuros empresarios argentinos que va a salir adelante y que va a sacar este país adelante. Muchas gracias. Te agradezco a vos, amigo, por la invitación, por la oportunidad. Te felicito de vuelta por todo lo que estás haciendo para todos los carniceros de Latinoamérica ya, porque no es solamente Argentina, esto pasa a las fronteras. Y un mensaje para los carniceros tal vez es que realmente te escuchen, te valoren, porque alguien que tenga esa generosidad de querer compartir los conocimientos, a mí tal vez en algún momento tuve algún mentor de la carne, pero no te terminan de decir todo, tenés que seguir descubriendo vos. Y te lo dije en algún momento, si yo cuando hubiese estado empezando tenía esta información servida en bandeja, lo que me hubiese servido, los dolores de cabeza que me hubiese ahorrado, la cantidad de plata que hubiese ganado, lo que hubiese aprendido en poco tiempo, no sé, son años de experiencia. Entonces realmente que lo valoren, que sean humildes, que se puede estar mejor y que ellos mismos busquen ser mejores, que busquemos entre todos ser más profesionales en el rubro cárnico, y que le hagamos un bien a la comunidad, que piensen qué cosa buena pueden hacer por su barrio, por ejemplo. Qué bueno. Eso sería muy importante. Algo que hacemos nosotros en el mes de marzo, cuando es la vuelta al colegio, sorteamos más de 50 kits escolares. Por ejemplo, ese granito de arena que le damos al barrio es devolverle un poquito a la gente que nos da todo el año. Me quedo con eso. Así que gracias. Simón Poliche, de Finca San Ramón, una gran persona, un gran amigo. Váyanle a comprar, seguramente ahora va a aparecer su Instagram para que lo vayan a visitar a su carnicería. Te quiero mucho y gracias. También, amigo. Gracias. Les mando un abrazo grande, gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio.